Bien, chicos y chicas, tenemos la segunda parte de la demanda civil. En el encuentro anterior, antes de las vacaciones, estuvimos con la parte general. No vamos a hacer mucho repaso porque obviamente está el video, pero hablamos de los elementos de la demanda. Ahí hablamos, más allá de que es un poco teórico, dijimos que nos sirve para ordenarnos respecto de qué función cumple cada cosa dentro de la demanda, ¿no? Entonces ahí vimos que había tres tipos de elementos. Unos eran los de forma, ¿no? Los extrínsecos, como le dice Falcón, que son comunes a todos los escritos. Después dijimos que había elementos que eran intrínsecos a la demanda, que hacen a su sustancia, y que en general son los del artículo 330. Y vimos también que había elementos que son integrativos, ¿no? Que si bien no forman parte de la demanda, la complementan conformando un acto procesal válido. Y ahí estamos hablando de todo lo que va anexo al escrito principal de la demanda, ¿no? Y es concretamente la prueba documental anexa, el bono, el anticipo, el acta de cierre de mediación, eventualmente si es que hay algún poder. Todo eso integra la demanda haciéndola completa. Ahí, esos son, digamos, los diversos roles que juega cada una de las cosas que ustedes vieron en la teoría dentro del escrito de demanda. Vimos también el tema del sumario, vimos el encabezado, las maneras de dirigirse al órgano según el tipo de patrocinio o representación. Vimos también el objeto, ¿no? Como esa suerte de resumen, de compendio, de sumario, de lo que uno busca con la presentación de la demanda. Y vimos la estructura, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos que toda demanda en su estructura más básica estaba conformada por un objeto, por los hechos? También vimos que la estructura de la demanda tiene un orden lógico, es una suerte de silogismo. ¿Se acuerdan que vimos también que Carlo Carli decía que toda demanda responde siempre tres preguntas, ¿no? ¿Quién, qué y por qué? Entonces, tiene un orden lógico. Los capítulos de una demanda civil no están hechos al revoleo, siguen un camino, una premisa mayor que está dada por los hechos, una premisa menor que es el derecho, y una suerte de conclusión que vienen siendo las pretensiones del actor. Entonces, en ese sentido, la estructura que tiene la demanda tampoco es casual, no es azarosa, tiene una estructura lógica. Entonces, comienza por los hechos, sigue por las pretensiones, o sea, está el quién, el qué, los fundamentos, que es el por qué, y se complementa con la prueba. Depende del tipo de proceso también la prueba que uno va a adjuntar a la demanda. Ya saben ustedes que si hablamos de un proceso ordinario, solo va a ser de tipo documental, y si el proceso fuera de carácter sumario, debería incluir la documental y los restantes medios de prueba. En esa estructura de la demanda, después de los elementos de carácter probatorio, vienen cuestiones anexas, ¿no? Decíamos también que no hay un capítulo estrictamente que se llame cuestiones generales o disposiciones. No, en realidad uno ahí lo que pretende es englobar un montón de cosas que pueden ir o no en una demanda según el caso concreto, como por ejemplo, a veces es gracioso porque uno ve en el escrito que ponen consideraciones especiales y no hay en realidad un capítulo que sea consideraciones especiales. Lo que sí hay es que puede ser que en el caso concreto uno solicite una medida cautelar o no. Puede ser que en el caso concreto uno necesite autorizar a otros colegas o a personal del estudio a retirar documentación o a estar presente en alguna audiencia. Entonces uno acompaña un capítulo que diga autorizaciones. Puede ser que esté presente alguna cuestión de tipo constitucional y uno haga un planteo eventual de cuestiones federales, pero no hay un capítulo que se llame consideraciones especiales. Nada más son aspectos que pueden estar o no en una demanda civil. No necesariamente están. Por ejemplo, y esto lo vamos a ver en el encuentro que viene, el planteo de cuestiones federales.
En una demanda de daño clásica, común y corriente, no va a estar, porque no hay una materia federal dando vueltas. Distinto sería si estamos en un amparo, o si se plantea una cuestión de consumo, que tiene una tutela constitucional de carácter preferente. Ahí es otra cosa. Pero son capítulos que pueden estar o no. Lo mismo que el beneficio de litigar sin gastos. Iría en esta parte, si uno decide incorporarlo en el escrito de demanda. Ya hablábamos de esto y dijimos que no era la mejor técnica, ¿no? Que siempre lo más apropiado es plantear el beneficio como un incidente aparte. Pero bueno, estaría acá dentro de las consideraciones especiales. Después viene el petitorio, que es básicamente una suerte de compendio, de resumen de todo lo que se fue pidiendo en el escrito de demanda, o sea, las pretensiones, pero también todo lo que se pidió, ¿no? Ya sea autorizar a algún colega, constituir un domicilio especial, es una suerte de compendio de todo lo que uno pidió en el escrito, o sea que comprenden las pretensiones, pero también mucho más. Y finalmente el cierre del escrito de demanda, que es una frase bastante habitual, que es poner provéase de conformidad que será justicia, o provéase que es justo, eso hay un montón de fórmulas, y obviamente las firmas, ¿no? Si es una persona que no tiene firma digital o electrónica, deberá firmarlo hológrafamente. Y si no, bastará con el... Porque esto cada vez se va a ver más, chicos y chicas, ¿eh? Uno puede patrocinar a un perito, por ejemplo, y el perito va a tener firma electrónica con su token. O ser abogado de otro abogado, que no sé, tuvo un accidente o lo que sea, y esa persona tiene firma electrónica. O ser abogado de un funcionario judicial. Los funcionarios judiciales, chicos y chicas, también se divorcian, tienen accidentes, o sea, no es algo tan raro. En ese caso deben firmarlo electrónicamente también. No es, muchos funcionarios de gobierno también están teniendo firma electrónica y digital, así que va a ser algo cada vez más común. Eh, con lo cual ya el papel va a tender a desaparecer por completo. Esa es la estructura, digamos, más básica de una demanda civil. Así que para hoy lo que tenemos para conversar con ustedes es los hechos, las pretensiones y los fundamentos. Respecto de... Bueno, la prueba lo vamos a dejar para la clase que viene, porque ahí no es que sea muy difícil, pero necesitamos explayarnos en algunos puntos, así que no lo vamos a ver hoy. Hoy me gustaría conversar con ustedes esos tres puntos, que son de la mayor importancia, además. Los hechos, las pretensiones y los fundamentos, porque responden a esas tres preguntas del maestro Carlo Carli. ¿Quién, qué y por qué? Forman como una suerte de trilogía. Obviamente todo eso viene apuntalado con la prueba, ¿no? La prueba, o sea, ¿la prueba de qué es? ¿Sobre qué versa la prueba? Y sobre hechos. O el daño es un hecho también. Así que la prueba es algo como que apuntala todas esas enumeraciones de hechos y de daños. Así que hoy nos vamos a manejar con esos tres capítulos: los hechos, las pretensiones y los fundamentos. La virtualidad ha tenido un montón de ventajas, tanto para ustedes como para nosotros, en el sentido de que a veces nos releva de replicar algunas consideraciones. Por eso este año no lo vamos a convocar a Marcos a que nos venga a dar su masterclass de rubros de daños, así que lo que vamos a hacer es remitirlos a que vean el video del año pasado. Nosotros todos los años, en la presencialidad, y el año pasado de manera virtual, siempre convocamos a Marcos, que es el docente de prácticas de la Comisión 13, Marcos Val. Él es juez de primera instancia en lo civil y comercial del Departamento Judicial de Dolores, y además es un experto en la materia daños. Entonces, a la hora de hablar de los rubros de daños en la demanda civil, siempre pedimos colaboración a Marcos. Y por contrapartida siempre vamos habitualmente con Rochi a hablar cosas que tienen que ver con la actuación extrajudicial del abogado. Vamos a la comisión de Marcos, hacemos ahí como un intercambio cultural. Ro habla de mediación y yo hablo un poco de intercambio epistolar. Este año no lo vamos a hacer porque está el video del año pasado, que está excelente, está buenísimo. Yo les pido porfa que lo miren, se los dejé entre los videos de material, porque Marcos, como les decía, además de ser experto en la materia, él vive todos los días el tema de las clasificaciones de los rubros de daño. Así que está
impecablemente explicado. Sin perjuicio que nosotros vamos a hacer acá una suerte de resumen. Les pido después, por favor, que vean el video. Además, él es muy didáctico para explicarlo, lo relata de una forma bastante divertida, porque empieza con su famosa pregunta, ¿no? ¿Tiene valor la vida humana? Y ya es algo que a uno lo choca, ¿no? ¿Tiene valor una mano? ¿Tiene valor una pierna? ¿Cuánto cuesta un dedo? Entonces ya capta la atención del espectador desde el primer minuto. Así que por favor ese mírenlo. Pero bueno, vamos a lo nuestro. ¿Qué es esto de los hechos en la demanda civil? Y acá seguramente le saca una sonrisa a Maite y a Gianni, porque los abogados y las abogadas parecieran haber olvidado, ¿no?, algunos conceptos básicos que creo que nos enseñan a todos y a todas por allá por segundo grado o tercer grado del primario. Que es esto de el relato, ¿no?, de la narrativa y de dividir todo relato en tres fases, que es la de la introducción, el nudo y el desenlace. Yo no sé, yo ya sé bastante que estuve en la escuela primaria, pero creo que esto se enseña en segundo o en tercer grado, ¿no? Primero los nenes empiezan a leer y escribir, antes eran la última salita del jardín y en primer grado. En segundo grado ya uno leía cosas un poco más elaboradas, como algún cuento corto, y ya en segundo grado la maestra de lengua nos hablaba de la introducción, del nudo y del desenlace. Esto que parece tan obvio y tan sencillo, abogados y abogadas lo han olvidado por completo, y uno ve verdaderos desastres a la hora de leer el capítulo de los hechos. Y es común ver cómo van del principio al final, y en el medio mezclan los fundamentos con la pretensión, todo revolcado en el mismo capítulo titulado Hechos. Entonces, vamos de lo más simple a lo más sencillo. Volvamos a la escuela primaria y recordemos esos pequeños libros de texto, antes era el Santillana o el Capeluz, no sé si todavía existen, que hablan de esto, ¿no?, de la narrativa y de cómo todo relato debe dividirse mínimamente en tres fases, ¿no?, una introducción, un nudo y un desenlace. Ustedes dirán, bueno, pero esto no es un cuento. Bueno, no, está bien, sí, no lo es. Pero en una buena introducción, uno debiera relatar cuáles son las personas que están involucradas en el hecho, cuáles son los vínculos que tienen. No es lo mismo un contrato que un accidente de tránsito, o, no sé, un amparo por una prestación médica, no es lo mismo, pero siempre va a haber personas físicas o jurídicas involucradas, y siempre va a haber un vínculo, ya sea contractual o extracontractual. En lo que vendría a ser el nudo, uno describe el desarrollo de ese vínculo, cómo se fueron dando esas circunstancias. Si es un accidente, uno relatará qué es lo que pasó. Y si es un contrato, uno describirá los antecedentes de esa contratación y el desarrollo del vínculo. Por simplificarlo al extremo, ¿no? Vamos a manejar las categorías del código, contractual o extracontractual. Y en el desenlace, obviamente, va a estar aquella conducta que se reputa de antijurídica respecto de la contraparte, y cuál fue el desenlace, ¿no? Cuál es el daño que se provocó. Sin perjuicio de que va a haber un capítulo para el daño, uno va a describir cuál es el desenlace de esa relación, si es que hubo un quiebre en un contrato, o un incumplimiento, o bien cuál fue la conducta que provocó ese daño del cual nos vamos a explayar en otro capítulo. Pero digamos, va por ahí, no hay que complicarse la vida, porque a veces uno se enfrenta a tener que describir los hechos, y no es tan fácil, porque uno cuando va pensando los hechos es inevitable que empiecen a surgir cuestiones que tienen que ver con la fundamentación. Pero esto no es una técnica correcta, mezclar los hechos con los fundamentos. Esto es típico, Gianni, vos lo debes ver todos los días, ¿no? Empiezan, que me chocó el paragolpe, y como tiene dicho Lorenzetti, el daño debe repararse en su integralidad. Pero no, eso déjalo para más adelante. Ahora estamos hablando de qué es lo que pasó. No estamos con el 1113 de Vélez o con el 1700 y pico del... No, eso va para más adelante. En los hechos va el relato de qué es lo que pasó, cuáles son los antecedentes fácticos de esa demanda. Obviamente esto no lo dije porque es demasiado obvio, pero bueno, a veces lo obvio hay que decirlo. Traten por favor de tener siempre una técnica correcta respecto de que haya una correspondencia entre el encabezado y el relato. Esto también se ve mucho. El encabezamiento es bajo la figura del patrocinio.
Y después en el relato hablan como si fuera apoderado, que la señora Maite Bentancur venía manejando en correcta forma. ¿Pero quién habla? ¿Habla el cliente o habla el abogado o la abogada? Bueno, esto, ya cuando vos ves una demanda así, ya sabés que viene desprolija la cosa. Porque si vos leíste tu propia demanda, te tenés que dar cuenta que hay una falta de correspondencia entre el encabezamiento y el relato de los hechos. Entonces, o hablamos en primera persona y somos apoderados del cliente, perdón, hablamos en primera persona y hablamos como si fuera el cliente. Vale, es suyo que la demanda nunca la redacta el cliente, eso es obvio. Pero, si nosotros estamos Por patrocinando más al que diga por mi cliente, derecho o por derecho propio, lo va a hacer el abogado. claro, en todos los casos lo hace el profesional o la profesional. Pero si vos vas bajo la figura del patrocinio, el relato es del cliente, que venía manejando por la tal calle, que contraté con fulano de tal, que soy beneficiario de tal cláusula. Pero no encabecemos como patrocinio y después en los hechos habla el profesional en primera persona respecto del cliente que es un tercero. No, no, vamos a mantener una correspondencia. Si nosotros somos apoderados, ahí sí, que mi mandante venía conduciendo en debida forma por la calle tal, que mi mandante era beneficiario de tal cláusula, y así. Entonces que haya una correspondencia entre el sujeto que habla en el que encabeza la presentación y el que después hace el relato de los hechos. Eso como primera medida. Volvamos al relato. Está bueno el orden cronológico. Ahora lo vamos a ver con demandas reales. No, todo esto que es un poco abstracto, ahora lo vamos a ver. Pero vamos a algunas pautas que son centrales. El orden cronológico está bueno. Entonces uno dice, ¿qué quilombo? De hecho, ¿cómo me puedo yo estructurar? Vamos a lo más sencillo. ¿Qué es lo que pasó primero? Entonces ahí usamos el orden cronológico. Que en el año 2015 firmamos tal contrato, que durante 2016 se desarrolló con total normalidad. En 2017 empezaron los incumplimientos. Y en 2018 no me mandó nunca más la mercadería. Y en 2019 me llevó a la ruina. O sea, es básico, básico. Algunos consejos de redacción. Tratemos de manejar un párrafo, un hecho. No hagamos como Saramago que escribe todo. ¿Alguien conoce? ¿Alguien leyó Saramago? Genio. Ya no se lee mucho últimamente, me parece, pero bueno. Les recomiendo a Saramago. José Saramago es un escritor muy, pero muy bueno, que su característica, o sea, tiene muchas características en su narrativa, ¿no? Pero una de sus Premio Nobel, características... Premio Nobel de literatura. No, un animal, un animal. El ensayo sobre la ceguera, se los recomiendo, chicos y chicas, no hay película que supere un buen libro. ¿Cómo escribe nuestro amigo Saramago? En bloque. No hay puntos aparte, nada. Es algo que solo él, yo nunca lo vi en ningún otro escritor. Es en bloque, total. Cada carilla es una columna de texto. Tac, tac. Bueno, lo dijo Gianni, premio Nobel, ¿no? La única persona que podría hacer esto sin matar de aburrimiento al lector es Saramago. No hagamos esto. No hagamos esto. Uno a veces ve, incluso se ven sentencias. Toda la carilla de la hoja es una columna de texto. No hagamos esto, les pido, por favor. Un hecho, un párrafo. Y no un párrafo de una carilla. Vamos a tratar de hacer que en una carilla de una hoja A4 meter 2 párrafos. Acá está la habilidad del escritor también, ¿no? Tratemos de dividir, porque ¿qué pasa? Uno tiene que captar la atención del lector. No estamos pidiendo que uno escriba como si fuera un novelista, pero mínimamente de no hacer cosas que hacen que el lector saltee. Y esto les pasará a ustedes cuando leen un libro de texto. Vos empezás a leer, ves toda una columna que ocupa una carilla. Ya está, das vuelta a la hoja y seguís como intentando captar. ¿Cómo trabaja el cerebro y la lectura? Uno va leyendo la lectura rápida, diagonal, uno lee el principio y después lee lateralmente y avanza hasta el otro párrafo. Esto sale natural para el que lee rápido.
aun cuando no lo hayan entrenado. Entonces, si la persona que está despachando un escrito la invitamos a hacer esto, ya empezamos mal. Entonces tratemos de manejar párrafos cortos y no complejizarlo demasiado. Un hecho, un párrafo. Aun cuando uno después vea la página y digan, che, pero este maestro, ¿qué le pasó? Todo re cortito. No, bueno, pero tratemos de invitar al lector a que nos lea. Nadie se lee hoy últimamente. Esto ya es algo muy patológico, muy distorsivo. No nos leemos los abogados, no nos leemos... es tremendo. Así que vamos a intentar que nos lean. Vamos a hacer que, o por lo menos mínimamente, que no descarten la lectura. No sé si lo conté este año, pero siempre cuento la misma anécdota. En el posgrado, en la maestría en Derecho Procesal, teníamos un compañero que trabajaba en un juzgado civil. No de acá de La Plata, era de otro lado. Y el flaco nos decía, mira, nosotros el laburo nos tapa, estamos hasta sobrepasados. Entonces, los escritos de demanda o no los leemos. No los leemos. ¿Cómo leemos? Bueno, leemos los hechos, miramos las pretensiones y el petitorio. Entonces, con especial hincapié en el petitorio, por eso ya vamos a hablar de la importancia del petitorio en la redacción del escrito, pero me encuentro que bien. Entonces, el flaco hacía al revés. Carpeteaba un poco los hechos, miraba lo que pedía el actor en el petitorio, y si tenía alguna duda o algo no le quedaba claro, después hacía hincapié en ciertos lugares del escrito. No es este el lugar donde vamos a jugar si eso está bien o está mal. No sé, no interesa, porque es esa la realidad. No digo que esto lo hagan en todos los órganos, esto es una anécdota. Es una anécdota. A lo mejor si yo estuviera sobrepasado de laburo también lo haría. O sea, acá el objetivo no es ver si eso está bien o está mal. La moraleja es, si nosotros el escrito nos lo va a leer una persona que está tapada de trabajo y que va a hacer una economía de esfuerzos y de recursos, vamos a invitarlo a que nos lea. Entonces, no hagamos párrafos de súper extensión. Tratemos de concentrarnos en un hecho, un párrafo, para que sea ordenado, orden cronológico. Otra cosa muy importante es no abusar del lenguaje descriptivo o enumerativo, porque aburre. Entonces vamos a tratar de dejarlos para el final y no abusar. ¿Qué quiero decir? Uno viene relatando, ¿no? Que venía manejando por tal calle, que venía a una buena velocidad, que fulanito pasó en rojo, me choca y me provoca los siguientes daños, a saber, toque en la puerta lateral, abollado del parante, abollado del paragolpe, me rompe 2 luces, me quiebra la columna, ahí ya te aburriste. Entonces, no abusar de la enumeración o de la descripción porque aburre. Vamos a dejarlo para más adelante. Ah, ok. Después, ahí solo lo enunciás y ahí lo enunciás y lo desarrollás más adelante. ¿O claro, en el rubro daños o pretensiones. Okay. Lo mismo si hablamos de un juicio de daños. Ahí está la clave, Nico. Exactamente. Porque la enumeración aburre. Ya vamos y está probado, la vista se distrae y avanza. Nadie te lee hasta el inciso K en un relato de hechos. Vamos a dejarlo para más adelante. Ahí vamos a hablar de la técnica de cómo es uno por renglón. Gianni. No, que además en la estructura de la demanda hay una parte específica para eso. Entonces, esto mismo, si abusás de ese recurso, es muy agotador para el que lee, por repetición. Exacto. Entonces, en los hechos vamos a tratar de manejar preponderantemente una forma narrativa. Y las descripciones y numeraciones, si son estrictamente necesarias, con una economía, para no distraer al lector, para no aburrirlo y no hacer que salte los párrafos y avance. Así que hay que usarla con mesura. Obviamente que esta descripción de los hechos tiene que ser clara, ¿no? Tiene que ser algo claro, algo sintético. Eso es también muy importante, la síntesis. Si nuestra demanda va por el orden de las 70 páginas, ya tenemos un problema, ¿no? Una demanda clásica, y para esto no hay un número, ¿no? Pero uno más o menos va viendo. Una demanda clásica no debiera superar las 20 carillas, pero ni de casualidad.
y ya les digo que es un montón, es un montón. Obviamente que hay demandas complejas, ahora vamos a ver alguna, ahí en esos casos sí uno se puede extender un poco más. Pero si nuestra demanda clásica de daños tiene 30 carillas, ya es una banda, hay que bajar. ¿Qué más les quería decir? Bueno, evitar la vaguedad y los términos de tipo ambiguo, ¿no? Esto ya lo habrán visto en alguna otra materia, la vaguedad y la ambigüedad y la textura abierta del lenguaje. Tratar de evitarla, ¿no? Ya dijimos que en procesal y en la ciencia jurídica en general, los términos suelen tener una significación precisa. Entonces somos abogados y abogadas. Las palabras, todas quieren decir algo concreto. Uno no puede decir, nada, bueno, posesión, tenencia, ocupación, es lo mismo. No es lo mismo. Si yo estoy diciendo que una persona es ocupante, no es lo mismo decir que es poseedor, ni tenedor. Entonces, por favor, no cometamos estos errores, chicos y chicas. Las palabras en el derecho tienen un significado y un sentido muy preciso y técnico. Esto es una ciencia, parece una verdad, como dicen, de perogrullo. Esto es una ciencia, no lo olviden nunca. Uno después ve en la práctica diaria los escritos, cada desastre. Porque me van a ver siempre por ahí pegarles más al Poder Judicial que a los abogados. Pero los abogados y abogadas son un desastre. Olvidan que esto es una ciencia muchas veces, no es una joda, es una ciencia. Volvamos a lo nuestro. Usar, por favor, oraciones de tipo afirmativo. Este también es otro vicio de la abogacía. Formularlo en negativo. Que no venía tal cosa, pero flaco, hablemos en sentido afirmativo, no en negativo. Yo no sé por qué a veces vamos para ese lado. Tratemos de ser afirmativos, hechos que afirman algo, no que dicen que yo no venía, no se me ocurre un ejemplo, ¿no? Pero no defendamos al cliente diciendo que no venía en situación de no controvertir la ley, o sea, todo que no, todo para atrás. No, afirmemos cuando hablamos. Que además, esta es otra cosa media extraña. Los abogados y abogadas no aplican a la lógica de jurídica lo que hacen en la vida cotidiana. Si vos te fuiste, no sé, tenías que llegar a tu casa a las 3 de la tarde y llegaste a las 4 de la mañana, vos no venís hablando en negativo. Decís, no, mirá, a mí lo que me pasó fue esto, se me pinchó una rueda, vinieron unos marcianos, me llevaron, me devolvieron un poco tarde, no sé lo que pasó. Pero no digamos que yo no venía manejando y no venía no cumpliendo las normas del... Hablemos como sería en la vida real, nadie te cree que dice Soñi, pero claro, más vale que no te creen. Porque No, volvemos y además, a lo mismo. Sí, Mai. la connotación negativa. O sea, hablar en términos negativos ya tiene una connotación negativa y presta la confusión. O sea, ¿qué tanto hay que negar? Y ahí nos tomamos de esto del que no te creen. Yo no venía no cumpliendo la ley. ¿Por qué me lo aclarás? Tanto con el no. Si es más fácil decir, venía circulando conforme los parámetros establecidos en, no sé, en la ley vigente. Punto, ya está, ya me dijiste que estabas en regla. Claro, además lo que decía Sonia, ya empezás no creyendo. Ustedes imagínense que tenían que pasar a buscar a su novio o a su novia a tal hora. Y vos abrís la puerta 3 horas tarde y lo primero que decís, mirá que yo no venía a tal lado. Ya está, ya listo. Ese día la va a pasar mal. Entonces, apliquemos la lógica de la vida al proceso también. Y hablemos en afirmativo. Esto es un lenguaje con una técnica argumentativa también. Más allá de que uno argumenta dando fundamentos que en general son jurídicos, hay una lógica argumentativa atrás de lo que uno escribe. Si empezás negando, ya está complicado. Entonces, tratemos de ser claros, concisos, sintéticos, no usar vaguedad, no usar términos ambiguos. ¿Qué quiero decir? Si uno tiene que elegir entre un término poco claro y uno claro, elijamos el que es claro. No ser autocontradictorio también, esto que uno dice que predica de las sentencias, ¿no? Tal sentencia es arbitraria por autocontradictoria, como decía Genaro Carrió, bla, 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 bla. En los escritos tampoco seamos autocontradictorios. Si yo digo en un párrafo que la persona que quiero sacar de un inmueble es un ocupante, y después digo que es un tenedor,
¿Es un ocupante o es un tenedor? Ponete de acuerdo. Es una afirmación autocontradictoria dentro del mismo escrito. Esto, chicos y chicas, se ve todos los días, así que vamos a tratar de pulirlo desde acá. Perdón, Guille, Sí. antes de seguir, porque veo el comentario que hace Simón en el chat, de que es una demanda, no una contestación de demanda. La contestación de demanda también se escribe en términos afirmativos, más allá de que estés negando, porque en la demanda el actor va a decir, fulano de tal, Carlos, por poner un nombre, me embistió, por ejemplo. Vos en la contestación de demanda no vas a decir, afirmo no haber embestido, vas a decir, niego haber embestido. Que no, o sea, vas a hacer una afirmación negando un hecho que te aduce otro, ¿sí? Más que nada como para que no genere confusión esto de demanda y contestación en términos positivos o negativos. La contestación de demanda también se escribe en términos positivos, más allá de el niego. Claro, exactamente, exactamente. Finalmente, chicos y chicas, si el hecho es muy complejo, está bueno dividirlo en subcapítulos. Y vamos a las pantallas, como diría un streamer. Les voy a compartir algunos escritos de demanda. A ver, vamos a empezar por acá. La más sencilla, una demanda de daños. Ya les dije el otro día que a mí mucho me aburre un poco hablar de las demandas de daños, y vamos a ver alguna un poco más compleja también. Pero empecemos por lo más sencillo. La están viendo, ¿no? Es un archivo de Word. Háblenme porque no los veo. Sí, se ve, se ve. Sí, sí. Excelente. Sumario, esto ya lo vimos. Encabezamiento también. Perdón por el escloreo rápido, pero lo voy a pasar, porque esto ya lo vimos. Encabezado, objeto, es un típico accidente de tránsito y mi clienta demanda a una compañía de micros por haberla embestido mientras iba en moto con otra persona. Fíjense lo sencillo que viene el tema de los hechos. El día 17 de julio de 2016, orden cronológico, me desplazaba junto a mi compañero Jonathan en una moto de su propiedad, circulando por la calle tal en dirección tal. Fue que al llegar a la calle tal y circulando correctamente, un colectivo al servicio de la demandada, que circulaba en exceso de velocidad, nos embiste. O sea, fíjense, este es un ejemplo cabal de lo que les decía recién. Un hecho, un párrafo. Esto si lo lee un profesor de lengua va a decir que soy un animal, porque hago muchos párrafos cortos, lo cual no está técnicamente bien. Pero esto no es un escrito, no es una novela, es una demanda. Y yo lo que quiero es que me lean. Entonces, yo ya sé que esto no está bien escrito en el sentido de que quizás yo podría este párrafo colocarlo ahí y este ahí, y quizás esto estaría un poco mejor. Yo quiero que me lean, entonces los hechos se los voy dividiendo en párrafos. El fulano alcanza a esquivarlo, pero igual nos caemos al suelo. Rodando por el asfalto, me pasa por arriba con las ruedas traseras, y si bien se detuvieron, conversaron entre sí y se marcharon. Como consecuencia del impacto, fuimos trasladados, asistidos por la policía, y trasladados de urgencia al Gutiérrez. Y listo, fíjense la sencillez de un hecho, ¿no? Un accidente de tránsito no requiere demasiada narración, es una carilla. ¿No sirve eso, hacerlo de esa manera, como para esquematizarlo y poder separar los hechos? ¿No es mejor? ¿Cómo podés? Si vos pones un texto así, hay veces que se complica como ir siguiendo la línea de los hechos. Me parece que hacerlo un poco más corto, así, me parece más esquematizado y más fácil de identificar cómo se fueron sucediendo los hechos. Claro, por eso fíjense que yo acá no hago consideraciones, esa es otra cosa que dijimos hace un rato, acá no hay consideraciones jurídicas, más allá de que uno dice que venía manejando bien y que el otro venía manejando mal. No es que acá, porque fíjense, un error común, ¿no? Consecuencia del fuerte impacto y las lesiones sufridas, bla, 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 y yo acá podría, vamos a suponer que me gusta escribir en forma caótica, y acá empiezo a argumentar respecto de los daños. Que como dijo, no sé, Lorenzetti,
tal cosa del daño. No, eso va más adelante. Acá describamos los hechos. Solo los hechos. ¿Qué es lo que pasó? Y fíjense como en una carilla, el que lo leyó ya sabe de primera mano qué es lo que pasó. Pues esa es la pregunta que se hace el lector. Bueno, ¿qué pasó? Tal cosa. Después avanzamos con el daño y las pretensiones. El daño y su reparación, las pretensiones que porta esta demanda. Eso viene más adelante. Pero bueno, hablamos de que hay demandas un poco más complejas. Y acá yo les traje, nos vamos al otro extremo. Acá esta es una demanda colectiva. ¿Se ve, no? No, porque a veces cuando cambio archivo no se ve. ¿Se ve? No, no se ve, Guille. Mientras vas cambiando el archivo, que creo que vas a tener que dejar de compartir, Bien. acoto a esto que decía Nico, tengan en cuenta que esta división de hechos, más allá de que técnicamente o literariamente no sea adecuada la técnica, ayuda después a decir, bueno, ¿cuáles son los controvertidos y cuáles son los ya reconocidos? O sea, esta demanda es la que después va a proyectar el resto del proceso. No solo va a ser bienvenido por el demandado para contestarla, sino después también a la hora ustedes de ofrecer la prueba para cada hecho en particular. Exactamente. Y determina un montón de cosas, como vimos en el encuentro anterior, ¿no? La competencia del juez. De ahí el relato de los hechos tiene que estar perfecto. Bien, ahora sí la ven, dice defensor del pueblo de la provincia. ¿Se ve? Sí, ya se ve. Sí, se ve. Excelente. Bien, les decía, bueno, a veces los hechos pueden ser no tan sencillos, ¿no? Esta es una demanda que hicimos desde la Defensoría del Pueblo por el tema planes de ahorro. No sé si están más o menos enterados de cómo es la temática, pero se la sintetizo al extremo, ¿no? Los planes de ahorro de compraventa de autos 0 kilómetros han tenido un ascenso meteórico en las cuotas en perjuicio de los intereses de consumidores y usuarios en todo el país, no solo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, desde la Defensoría del Pueblo se emprendieron diversas acciones colectivas tendientes a mitigar las consecuencias y a bloquear, digamos, esto que en la práctica realizan las empresas automotrices, que es de fijar el precio unilateral y arbitrariamente, ¿no? Como ustedes habrán visto en el curso de obligaciones, la cláusula meramente potestativa respecto a una obligación es nula. Y lo que pretendemos demostrar es que a través de una ficción jurídica en fraude de los intereses de los consumidores, usando personas jurídicas distintas, lo que han hecho básicamente es fijar el precio unilateralmente de los rodados, lo que obviamente tiene un impacto en la cuota. Exorbitante, arbitraria e ilegal, entre otras consideraciones que hacemos. Pero bueno, ahora estamos en la estructura de la demanda. Nada más una breve introducción como para que puedan enfocarse y encuadrar por qué está, digamos, con la estructura que vamos a ver ahora. Esta es una acción de tipo colectivo, ya excede lo individual. No sé si han visto pretensiones colectivas en Derecho Administrativo 1, que es donde suele tratarse esta temática, o por lo menos la primera vez que lo vean va a ser ahí. No nos vamos a meter en eso porque es muy teórico. Obviamente, como toda demanda, verán que tiene el sumario, tiene un encabezamiento. Obviamente acá, como es una demanda muy trascendente en términos económicos y orgánicos, la encabeza el defensor con el patrocinio nuestro. O sea, fíjense que es una... Insisto, no me quiero meter mucho en los procesos colectivos porque quizás no lo vieron, pero las representaciones en el juicio colectivo son de carácter extraordinario, ¿no? Ya sea el afectado representando un colectivo, el Ministerio Público en los casos que puede representar colectivos, el defensor del pueblo. Son representaciones anómalas o extraordinarias porque no hay un apoderamiento, sino lo que hay es una norma que autoriza a una persona en concreto a representar un colectivo de personas. Por eso van a ver que el defensor del pueblo de la provincia, si bien viene con patrocinio nuestro, en carácter de apoderado del órgano, en realidad lo que hace es actuar en representación de un colectivo de personas, que en este caso son todos los consumidores adherentes a planes de ahorro de toda la provincia, contra Fiat, que es FCA Automóviles, y FCA de ahorro para fines determinados. Fíjense que en el objeto, además de decir contra quién va esta demanda y de denunciar sus domicilios, en este caso sociales,
En el objeto se adelantan las pretensiones, porque que esto también se hace en una demanda común, pero como esta es una demanda de índole compleja, van a ver que el objeto es más largo, porque yo traigo a colación cuáles van a ser las pretensiones. Fíjense que no nos vamos a detener a leer el objeto porque es un objeto, es una demanda compleja, no es una demanda común de incumplimiento contractual, sino que porta varias pretensiones de diversa naturaleza. Esta demanda está pública, chicos y chicas, ¿eh? Esto está, si ustedes se meten en la MEP, la van a ver. Esta está en el juzgado de Nilda Gral, y ahora tramita por una cuestión de recusación con causa en el juzgado 12 de Ferenc, que la está sustituyendo, la está subrogando Cecilia Valero. Está todo perfectamente público, ¿no? Está todo público, la demanda, así como los recursos, todos los escritos están públicos y después quieren ir a verlo. Entonces, sigamos avanzando. El objeto van a ver que es complejo, porque la naturaleza de la demanda es compleja. Pero vamos a lo nuestro, que son los hechos. Bueno, acá está lo que yo les contaba respecto de la representación anómala, ¿no? Porque una persona puede representar un colectivo de personas. No me voy a meter ahí porque tiene mucho que ver con la teoría de los procesos colectivos, así que lo pasamos. Perdón por el scroll, sé que es medio feo para verlo. Pero vamos directamente a los hechos. Fíjense cómo acá, al tratarse de un hecho complejo, hay una subdivisión, hay una división en subcapítulos, ¿no? Entonces, los hechos en su dimensión colectiva. Y acá uno empieza a describir, ¿no? Los antecedentes, cuál fue la intervención del órgano. Avanzo. ¿Ven? 2. Uno describe cuál es la dinámica del plan de ahorro. Sigo. ¿Cuál es el contexto, ¿no? En el que se desarrolla esta circunstancia, ¿no? El contexto económico, por qué los aumentos son desmedidos. Fíjense que no hay consideraciones jurídicas todavía, ¿eh? Es un relato. Esto es una narración. La distorsión que se provoca entre el valor de mercado y el que está en el contrato. Sigue. Hay casos testigos que aportamos. No dejan de ser descripciones de hechos, ¿eh? Esto es toda una plataforma fáctica. Fíjense cómo las pretensiones complejas dan lugar también a descripción de hechos complejos. Y eso es lo que pretendo por ahí un poco ejemplificar con este escrito. Que es súper complejo, pero en realidad la estructura es la misma que la de una simple demanda, ¿no? Uno relata los hechos, si se tornan un poco más sofisticados, los subdivide. Y no está de más una buena conclusión, como decíamos al comienzo, ¿no? Todo relato tiene su introducción, nudo y desenlace. Bien, hasta acá un poco lo que quería mostrarles respecto de cómo es el relato o la descripción, narración de hechos en una demanda, ya sea súper sencilla como un accidente o súper compleja como puede ser una demanda colectiva con un objeto también muy complejo. En esa demanda que yo pasé muy rápido, el objeto era nulidad de ciertas cláusulas, la integración por parte del juez de lo que fuera nulo, la devolución de la fijación de un precio justo para cada vehículo, la devolución del dinero pagado de más, obviamente la devolución de lo que fuera incumplimiento del contrato de mandato, porque ustedes saben que los planes de ahorro portan también un contrato de mandato, daño punitivo, que es un rubro más, que vamos a ver ahora en un rato. Así que bueno, fíjense, es sencillo, digamos, pero después en la práctica hay que tener ciertas previsiones para hacerlo correctamente. Bien, ¿hasta acá me siguieron, chicos y chicas? ¿Alguna duda respecto de los hechos? ¿Los hechos en la demanda? Bueno, avanzamos. Después de los hechos, vienen las pretensiones, o sea, ¿qué es lo que yo quiero, ¿no? ¿Qué pretendo que me den? ¿Cuál es el daño que hay que resarcir? Porque obviamente para pedir hay que tener un daño. Ustedes ya lo habrán visto en el curso de Civil 1 y Civil 2. No hay reparación sin daño. Entonces, cuando hablamos de pretensiones, va de suyo que hablamos de un daño. Lo cual se ve de manera prístina en las demandas clásicas, como esa que abrimos recién, para mostrar cómo eran los hechos de un accidente de tránsito. Y acá respondemos a la segunda pregunta, ¿no? de la que hablaba Carlo Carli. El qué. ¿Qué es lo que yo pido? ¿Qué es lo que necesito que me den? ¿Cuál es el daño
y cuál es la reparación. Insisto en que acá remito al video de Marco, que está buenísimo, sin perjuicio de que aquí vamos a hacer consideraciones. Acá, en este punto, es donde se unen obligaciones, derecho civil 2 o privado 2, se llama ahora, con procesal. Todo eso que ustedes veían en mi época con el maestro, con Pagnucci de Caso, que nos hablaba de los rubros de daño, es esto, chicos y chicas, las variantes del daño. Obviamente que acá hay que tener mucho código civil, ¿eh? Esto es difícil manejarlo si uno no tiene ya... Acá partimos de la base de que ya saben civil. Pero bueno, esto hay que manejar código civil y comercial. Volvamos a lo nuestro. ¿Cómo es este tema de los daños? O sea, toda demanda civil, que obviamente tiene pretensiones, debiera tener una buena técnica discriminando los rubros de daños que uno solicita que le resarza. Y acá es inevitable ir al Código Civil y Comercial. Son de dos tipos los daños. Pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales. O sea que en una buena demanda de daño, lo primero que vamos a hacer es dividir daños patrimoniales, daños extrapatrimoniales. Acá insistimos, el derecho es una ciencia, chicos y chicas. O sea, no podemos tirar los daños al revoleo porque no. Recuerden que el juez o la jueza está obligada a decidir según el principio de congruencia. Entonces, todo lo que no se pide, no se da. Entonces, acá la técnica procesal tiene que estar bien pulida. Yo le dejé un fallo también en el material, con voto de Patricia Bermejo, que explica cómo es que el error del abogado o la abogada a la hora de confundir la clasificación de los daños termina perjudicando al cliente por el hecho de que no había, ahora no me acuerdo fino cómo era el caso, pero creo que se había equivocado en la clasificación, de tal suerte que no había pedido un resarcimiento extrapatrimonial y después por vía de recurso pretendía que eso fuera incluido. La verdad es que estaba mal clasificado el daño. Entonces le quedó afuera el patrimonial y estaba mal clasificado como... le quedó afuera el extrapatrimonial y estaba mal clasificado como patrimonial. O sea, terminó perjudicando al cliente por un error de técnica. Entonces esto es de suma importancia. Primera gran división, daños patrimoniales de los extrapatrimoniales, lo que bajo el Código de Vélez se hablaba de daño moral. No es correcto hablar de daño moral, porque en realidad todo el daño que no es patrimonial puede englobar una serie de rubros bastante diversos entre sí, pero no me quiero adelantar, volvamos a lo nuestro. Primera gran división, patrimonial de extrapatrimonial. Y acá un consejo, no se compliquen mucho la vida, no se encierren en su propio laberinto. Los daños, los famosos rubros de daños que vamos a ver ahora, en general son de tipo patrimonial. Entonces yo les diría que no se compliquen. Dividan entre patrimonial y extrapatrimonial. Y los rubros de daños que vamos a ver ahora, son todos patrimoniales. Y dejen el capítulo extrapatrimonial para pedir un resarcimiento por todos aquellos sufrimientos, menoscabos, pesares. Entonces, no se encierren en su propio laberinto, como le pasó al abogado o abogada, no me acuerdo, de este caso que yo les dejé en el material. Que no les pase esto. Ni se olviden de un rubro, ni se encierren en su propio laberinto. Simplifiquen. A veces vale más, es mejor menos que más. Pero no autocomplicarse. Cosa que a los abogados les encanta. Encerrarse en su propio círculo. No se tiren tierra a sí mismos, porque para eso está la otra parte. Volvemos. Patrimonial, extrapatrimonial. No se compliquen. En general, todos los rubros que vamos a ver ahora son patrimoniales. O sea, no pretendan tampoco ser un eximio jurista de daños. No, vamos a hacer algo sencillo. Acá empalmo con lo que decía Marcos. ¿Tiene valor la vida humana? ¿Cuánto cuesta un dedo? ¿Se puede pagar por una pierna? Si esto fuera así, que yo si tengo plata podría ir por ahí cortándole los brazos a la gente y no pasaría nada. Bueno, no, esto no es así. No. La vida humana no tiene un valor en sí mismo.
una pierna tampoco. Lo que se hace a través del derecho civil, y esto ya lo habrán visto, es intentar compensar, reparar jurídicamente y con dinero un daño. No se puede resucitar a alguien a través de una sentencia o hacer que le vuelva a crecer el dedo. Esto no se puede hacer, es imposible. Ahora, ante esta circunstancia asiaga del destino, lo único que puede hacer el derecho es intentar recomponer patrimonialmente esa pérdida. Entonces la respuesta es no, la vida no tiene un valor. Lo que se hace es dar una indemnización. El famoso valor vida, en realidad, es una variante de la pérdida de la chance. Y ahí viene otra pregunta. ¿Qué vale más, la vida de, no sé, Tinelli que la mía? Bueno, no. Lo que pasa es que en realidad uno produce millones de pesos y en mi caso no produzco nada, solamente deuda. Pero eso es lo que se resarce, es una pérdida de la chance. No es que la vida tenga un valor. Cuando vamos a las incapacidades permanentes, como es perder un brazo, un dedo o una lesión que no tiene retorno, no te pagan el dedo. Lo que hacen es reparar, indemnizar con dinero en base a fórmulas, porque tampoco es una cosa que el perito dice hay que darle esto porque se me ocurre a mí. Evaluar la capacidad laborativa que se pierde con una lesión y eso se recompone con una indemnización de tipo dinerario. O sea, volvemos a lo mismo, no es que ciertas cosas tengan un valor intrínseco. Lo que se hace es intentar indemnizarlas con dinero, que es lo máximo que puede hacer el derecho. No te puede hacer que te crezca el dedo otra vez. Entonces, estos son daños patrimoniales. Si ustedes tienen que redactar una demanda donde ha habido daño de la diversa índole, sepan que estos son daños patrimoniales, porque ahí es la primera pregunta que a nosotros se nos viene a la mente, ¿no? Una muerte, una lesión de tipo, la pérdida de un miembro. Lo primero que se le viene a la mente es, ¿pero esto es patrimonial o es extrapatrimonial? ¿Qué es? Es obvio que no me pueden devolver la vida, ¿no? Pero ahí tenemos que distinguir, porque un mismo daño, un mismo hecho, puede irrogar daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. Imagínense que la pérdida de una vida para los herederos va a significar un daño extrapatrimonial, por obvias razones, ¿no? Y un daño de tipo patrimonial por la pérdida de la chance que tenían de que esa persona que falleció les dé algún tipo de asistencia, de cuidado, de colaboración económica. Esto se ve muy patente cuando fallece un padre y los hijos se ven privados de la chance de ser asistidos económicamente por su padre, o los esposos entre sí. Ahora, ¿qué quiere decir? Que fallece un bebé y no lo van a indemnizar. Bueno, no. Lo que hay es un daño moral tremendo, que es mucho dinero. Pero digamos, acá estamos haciendo una clasificación técnica del tipo de perjuicio que ocasiona un hecho. Les decía hace un momento, un mismo hecho puede ocasionar distintos tipos de daño. Si a mí viene ahora, no sé, viene un loquito, me corta la cara con una gilet. Ustedes saben que además de profesor soy modelo, entonces eso me va a traer un perjuicio económico. Y también va a tener un perjuicio moral. Yo me voy a mirar al espejo todos los días y me voy a ver mucho más feo de lo que ya soy. Entonces, eso es un daño moral. Ahora, el mismo hecho puede tranquilamente acarrear consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales. Hasta aquí me siguieron, ¿no? Imagínense que te cortan una pata y eso tiene un daño patrimonial que se mide en punto de incapacidad, y más vale que tiene un daño moral. Me mataste, flaco, me cortaste una gamba, toda la vida con una prótesis, con todo, o sea, el mismo hecho puede tener consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales. O sea, no intenten clasificar los daños diciendo, bueno, este hecho, este daño. No, no, un mismo hecho puede ser un factor, puede ser una causa de daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Bien, sigamos adelante. Ahora bien, los daños patrimoniales, ¿cuáles son? Bueno, son en general todos los daños, todos
los hechos que provocan un menoscabo al patrimonio. Ahora vamos a ir a las lesiones en la cara. Las voy a dejar para un cachito más adelante. Entonces acá irían todos los daños que se les puedan ocurrir en el patrimonio de una persona, ¿no? Los daños en un vehículo, si es que estamos hablando de un accidente de tránsito, de un choque. Daños patrimoniales son también los gastos de transporte, los gastos médicos. Esto véanlo en el Código Civil y Comercial porque tiene disposiciones sobre prueba. No me voy a ahondar en esto porque es de la clase que viene, pero vayan viéndolo. Gastos médicos, gastos de transporte. Acá vamos a encontrar también, bueno, la pérdida de chance ya la dijimos. Y también los daños en las personas. Si bien esta no es una subclasificación de los rubros, está bueno que ustedes lo tengan en cuenta. O sea, hay daños en bienes y hay daños en las personas. Entonces, si quisieran subclasificar los daños patrimoniales, yo iría por ahí. Hay daños que son en bienes, ya sean en cosas o en derechos, o de tipo gastos médicos. Estrictamente no me rompieron nada, pero es un daño en mis bienes. Yo tengo que abrir la billetera y pagar las medicinas que necesito para recuperar. Y después hay daños que están en la persona, y esos son, pueden ser permanentes o transitorios. Ojo acá, porque el daño en la persona patrimonial es el permanente. Esperen, porque ustedes ya se estarán preguntando, ¿cómo? ¿El transitorio no me lo indemnizan? Sí, pero no como daño patrimonial, sino como extrapatrimonial. O sea, a mí Maite se enoja conmigo, me viene a pegar, me hace caer en la puerta de la Jursoc. Yo me fisuro el brazo y voy a estar 15 días con una férula, pero todos sabemos que las fisuras no dejan consecuencias permanentes. Me curé y ya no tengo nada. Entonces ustedes dirán, ¿pero qué? ¿Ahí no hay juicio? Bueno, sí, lo hay, pero yo podría demandar por un daño extrapatrimonial. Por el garrón de haber tenido que estar con la férula, por el garrón o el menoscabo en mi sentimiento de haberme caído, por el dolor mismo que te provoca el golpe. O sea, ahí es donde tenemos que poner la lupa. Los daños en la persona, si son transitorios, se indemnizan como daño extrapatrimonial, por todo el sufrimiento que a vos te causó. Pero patrimonialmente no tenés menoscabo. Más allá de que uno puede pedir obviamente, ¿no? Gastos médicos, eso sí. Pero, ¿alguien habló? Una pregunta. Miriam. ¿Daño psicológico? Ya vamos a llegar. Ya llegamos. Pará. Estaban los daños en la persona. Ya estamos en el daño psicológico. Los daños en la persona se miden por porcentual de incapacidad laborativa. Por eso es que son de tipo patrimonial, porque ahí lo que se mide es la pérdida de la capacidad para producir dinero de la persona. ¿Qué capacidad de trabajo? Entonces, por eso es que patrimonial son las lesiones de tipo permanente, porque a mí lo que hacen es compensarme en dinero ese menoscabo para producir bienes que tenía mi persona. Ahora, ese tipo de daños pueden ser de tipo físico o psíquico, y acá empalmamos con lo que decía Miriam. Fíjese que vamos manejando un nivel de análisis cada vez más complejo, repasamos un poco. Daño patrimonial o extrapatrimonial. Y dentro de los patrimoniales puede ser en los bienes o puede ser en la persona. Ahora, de los que son en la persona pueden ser transitorios o permanentes. Ya vimos que el transitorio no es patrimonial, lo sacamos y lo colocamos en los extrapatrimoniales. Dentro de los permanentes, que son los que nos mantienen en la faz patrimonial, puede ser que esos daños estén en el físico o en la psiquis. Esto obviamente no pretende ser una ciencia, yo acá no pretendo ponerme el guardapolvo de médico, y quizás esto si lo ve alguien con conocimiento de la medicina me dirá que soy un animal clasificando así. Esto es una clase procesal, y acá enseñamos cómo hacer una demanda. Creo que va un poco implícito. Clasifiquemos los daños en el físico o en la psique. Y acá en este punto es importante no confundir el daño moral con el daño psíquico.
No es lo mismo. Nada que ver. Nada que ver. La psiquis de cada persona puede tener daños que irrogan un menoscabo en su capacidad para producir bienes. Por eso es patrimonial. Si yo soy remisero, sufrí un accidente espeluznante, eso me produjo un daño psíquico que a mí me provoca aversión a salir a manejar a la calle, irrecuperable. Fíjense qué daño patrimonial me causa. No tiene nada que ver con el daño moral. Nada que ver. En este caso el daño moral sería el sufrimiento de haber chocado, de haber padecido un montón de circunstancias adversas, pero no es lo mismo. Una cosa es el daño en la psique, que tiene repercusiones que afectan tu capacidad para producir bienes, y eso es lo que se indemniza patrimonialmente. Y otra cosa es el daño moral, no tiene nada que ver, que es el sufrimiento. Nada que ver. Algunos autores van por el lado de que el daño psíquico sería un daño independiente, pues no lo hay, no es así. Está bien, las opiniones son muy respetables, no es que esto no sea opinable. Acá la onda es que el Código Civil clasifica en patrimoniales o extrapatrimoniales. Y acá hacemos un análisis donde debemos ser dogmáticos. Entonces no inventemos una tercera categoría. ¿Es patrimonial o es extrapatrimonial? ¿Por qué? Porque lo dice el Código Civil y Comercial. En otro país será distinto. Y de hecho toda esta proliferación de rubros, como bien explica Marco, viene del derecho italiano, donde esta clasificación no existe. Entonces, la habilidad del abogado para crear nuevos rubros de daños hacía que las indemnizaciones fueran un poco más jugosas. Por eso es que hay tanta, en el derecho italiano están todo el tiempo intentando inventar algún daño más. Es porque no existía la clasificación que hay acá. En cambio nosotros tenemos dos tipos de daño, extrapatrimonial o patrimonial, ya está, no hay un tercero, porque lo dice la ley. No estoy diciendo que ontológicamente esto no puede ser así, pero tenemos una clasificación que está en el código. Entonces el daño psíquico no sería en nuestro derecho una tercera categoría. El daño psíquico, primero hay que distinguirlo del daño extrapatrimonial o moral, y después colocarlo entre los daños patrimoniales. ¿Por qué? Porque si es un daño permanente, me genera a mí un menoscabo en mi capacidad para producir bienes. Yo tengo una aversión a manejar, no puedo ser más remisero. ¿Me perjudicaste, loco, mi empresa? Págamelo. Me crea una fobia, no sé, me crea una fobia al teclado y no puedo trabajar más si uno trabaja con la computadora. Eso se paga y se paga con dinero, por eso es patrimonial. Bien, vamos al daño estético, que ustedes también se estarán preguntando. ¿Qué pasa con el daño estético? ¿Existe como rubro? Bueno, sí. Pero ¿qué pasa? Acá es importante ver si ese daño estético provoca un menoscabo patrimonial. Por ejemplo, si le cortan la cara a Brad Pitt, no es lo mismo que me la corten a mí. Pues yo trabajo de abogado, no con la cara. En cambio, el otro señor es modelo, es actor, lo matás. Entonces, muy probablemente se le caiga algún contrato, no sé, de alguna propaganda de pilcha, porque tiene 4 puntos en el pómulo. Y eso se indemniza económicamente. En cambio, si me pasa a mí, muy probablemente patrimonialmente no me den nada o me den muy poco, porque a mí eso no me produce un perjuicio en mi capacidad para producir bienes y servicios, porque yo soy abogado, no trabajo con la cara. Espanto a mucha gente con la cara, pero no gano plata con ello. Entonces, ustedes dirán, ¿pero qué? ¿No le van a pagar a Van los 4 puntos en el pómulo? Bueno, sí, pero como daño extra patrimonial. Por el garrón de tener que levantarme a la mañana y verme la cara cortada todos los días de mi vida. O sea, me siguen como en realidad depende de cada caso. Y cómo un mismo hecho puede provocar daños patrimoniales o extrapatrimoniales o los dos a la vez. Porque a Brad Pitt le van a producir un daño económico y a la vez también le pagan un daño moral, porque el señor también tendría que verse todos los días con la cicatriz en la cara. Entonces, un mismo hecho puede clasificar con consecuencias distintas, ya sea en un lugar o en otro. ¿Qué pasa con la pérdida del valor del rodado? Esto también se ve mucho en las demandas de daños. Este también es un daño patrimonial, por una cuestión muy sencilla, que es que no es lo mismo un auto nuevo
mejor dicho, perdón, un auto no chocado que un auto reparado. Y esto es lo que compren, los que hayan comprado alguna vez un auto usado, enseguida se están acordando de ese momento. Uno trata de ver si el auto está chocado, le mira el encuadramiento de las puertas, abre el baúl para ver si las columnas de la suspensión están alineadas. Porque básicamente no tiene el mismo valor un auto reparado que uno que nunca fue chocado. Entonces, esa es la disminución del valor del rodado. Como vos compensás el hecho de que un auto era sano y ahora es un auto reparado. No es lo mismo. El auto queda igual, se ve igual, pero no es lo mismo. Entonces, esa es la desvalorización la famosa desvalorización del rodado. Porque ustedes dirán, ¿pero qué pasa acá? Porque yo me chocan el auto, me están pagando el daño en el auto. ¿Y qué? ¿Y cuál es la desvalorización del rodado? ¿No es un doble daño? No. No es una doble indemnización. Porque una cosa es un auto que nunca fue chocado y otra cosa es un auto reparado, que seguramente tiene consecuencias a nivel estructural. Va a estar descuadrado en algún lado, aunque no se vea. No es lo mismo. Y eso es lo que se paga como desvalorización. Se determina a través de una pericia, eso lo vamos a ver más adelante, pero son cosas distintas. Finalmente, y acá vamos a lo extrapatrimonial, esto comprende todos los sufrimientos, todos los pesares, todo el garrón que te comiste por haber, no sé, ido todos los días a rehabilitación. Entra también el famoso daño al proyecto de vida. Imagínense que si uno tiene una lesión grave en el aparato reproductor, eso después te va a impedir tener hijos, tu planificación familiar, el daño en la vida de relación. Hay cosas que parecen una pavada, pero no lo son. Imagínense una persona que tiene una lesión en la espalda y que de golpe no puede levantar nunca más de 15 kilos. Eso te va a privar para toda la vida de levantar a tu hijo cuando sale del tobogán, para siempre. Eso también se indemniza, y es un daño extrapatrimonial. Entra por acá. Algunos autores, como Marcos, hablan de que la privación del uso del rodado también entra acá, como extrapatrimonial. Y dice que en definitiva vos lo que te están pagando es el garrón de que no puedes usar tu auto, y tuviste que ir en remis. Entonces ustedes dirán, bueno, pero acá el auto se lo están pagando, la reparación, le están pagando la desvalorización por cambiar de auto sano a auto reparado, y le pagan los gastos de transporte. Entonces, ¿por qué este señor pide privación de uso? Bueno, es el bajón de teniendo auto, tener que tomarte todos los días un remis. Eso también se compensa, y se compensa con plata. Y yo acá estoy de acuerdo con Marcos, para mí también es extrapatrimonial, porque a vos lo que te pagan es el bajón de ¿por qué si yo tenía un auto recopado, ahora tengo que ir en taxi? Bueno, no se compliquen, yo este daño lo pondría en patrimonial por las dudas, no entremos tampoco, como decíamos hace un rato, no nos encerremos en nuestro propio laberinto. Si quieren ser puristas técnicos, bueno, pónganlo como una variante del extrapatrimonial y expliquen por qué. Y si no se quieren complicar, lo ponen en patrimonial. Pero acá coincido con Marcos, me parece que es una variante de un daño extrapatrimonial, la privación de uso. Bien, para cerrar, hablamos un poco de fundamentos. ¿Hay alguna consulta, chicos y chicas, hasta acá? Tradicionalmente se hace también una suerte de liquidación, que es una suerte de tablita con el resumen de todos los daños y la plata que se pide. Nunca olvidar la frase y lo que en más o en menos resulte de las probanzas a efectuarse en autos, porque si no, ¿qué pasa? Principio de congruencia. Si vos pedís tal suma, es esa. Y si se demuestra que era más, te encerraste en tu propio laberinto, te bloqueaste. O sea, como vos ponés una suma, también ponés un techo. Entonces, nunca olvidar la frase. Por este daño quiero tanto, o lo que en más o en menos surja de la prueba a producirse. Jamás olvidar los intereses, chicos y chicas, por favor les pido. Antes hacíamos el chiste en clase de que acá hay que tatuarse en un brazo intereses y en otro copias. Bueno, las copias ya no van más, nos queda un brazo libre para otra cosa. Pero en este, intereses, es mala praxis, pero de acá a la China, olvidarse de intereses. Ya ni se ríe, debe haber visto esto en miles de casos. Una demanda hermosa y se olvidan de los intereses. Si no lo pedís, lo perdiste. Y no hace falta que yo les recuerde los niveles de inflación que manejamos en nuestro país. O sea, olvidarse de los intereses
es mala praxis de cajón. Yo no sé, te mato. Si vos me llevas a un juicio y te olvidás de los intereses, hay que matarlo. Sí. ¿Los intereses van como general o van dentro de cada uno? Porque se No, supone no, que en todos van a general. tener interés. Se suele solicitar costas e intereses. Me viene muy bien tu acotación, Julieta, me hacías acordar de otra cosa. No se enrosquen en este momento con el tipo de interés, con la tasa. Ustedes pidan intereses. La tasa vemos más adelante. O algunos abogados dicen, no, quiero intereses y conforme a la doctrina de la Corte, la tasa pasiva más alta. ¿No? Lo cual uno diría, bien, está en la pomada de la Corte, qué grande te puso tasa pasiva, la más alta. Y mañana la Corte cambia la doctrina legal y de golpe es la tasa activa. Y yo quedé atado a la pasiva. Me enrosqué en mi propio laberinto. Entonces pidamos intereses. Nada más. Intereses. Ya En queda ese caso no se lo peticionado. darían. Ay, no escuché. Si en ese caso no se lo darían, digamos, y se circunscribe, por ejemplo, la tasa pasiva y después se cambia la ¿Te doctrina van a legal. dar la pasiva? No, no te van a dar la activa. Claro, Porque vos ya pediste la pasiva. Principio claro, de si es compuesto. menos, Lola. No, perdiste. Si vos pedís intereses y pedís tasa pasiva, ya está. Cambia la doctrina legal de la Corte y dice, no, bueno, ¿saben qué? Ahora, a partir de ahora, como cambiaron 2 ministros y no están más ni Hitter ni de Laza, y cambiamos la doctrina legal. Ahora es tasa activa. Y vos ya quedaste anclado a tasa pasiva. La más alta, pero pasiva. Entonces no se enrosquen en su propio laberinto. Pidan intereses. Y ya queda peticionado. Y después vemos, eso se puede discutir más adelante. Por vía de incidente, si es que la otra parte discute los intereses en la liquidación, o por vía de recursos, si es que nos dan un interés que a nosotros no nos parece correcto. Pero dejémoslo para más adelante. Solo pedir intereses. Bien, una sola mención de los fundamentos y ya cortamos porque ya estamos en hora. Cuando el código habla del derecho, habla de los fundamentos jurídicos de la pretensión, porque ahora nos toca responder por qué. Ya dijimos quién, ya dijimos qué, y ahora tenemos que dar respuesta a los por qué. ¿Por qué pedimos lo que pedimos? Porque hablamos del daño y su extensión. Y los fundamentos jurídicos son los que van a apuntalar el por qué el fulano ese nos tiene que dar lo que nosotros estamos pidiendo. Una vez más, acá hay que usar una técnica apropiada. Yo veo que a veces muchas demandas vienen con los fundamentos jurídicos, y después hacen un capítulo que le titulan el derecho, y ahí hacen como una suerte de compendio de todas las normas que se citaron a lo largo del escrito. Esto no es que esté mal, pero no es la técnica apropiada, porque cuando el código habla del derecho, expuesto sucintamente, habla de los fundamentos jurídicos de la pretensión. No hay que hacer un catálogo de las normas, no tiene sentido, no es esto lo que requiere el código. El código requiere los fundamentos jurídicos de la pretensión. Y ahí también hay que usar una buena técnica. ¿Qué queremos decir? Así como el sentenciante lo primero que debe hacer es recurrir a la norma, los fundamentos jurídicos de nuestra pretensión tienen que ir primero a la fuente normativa. Si hay una norma que es clara y que resuelve lo que nosotros estamos planteando, ir directo a esa norma. ¿Por qué me tiene que pagar la indemnización por el daño en el auto? Y porque hay una norma, el Código Civil, que dice que todo aquel que provoca un daño lo tiene que pagar. ¿Qué quiero decir? No empecemos por el final, no empecemos por citar a López Mesa. Vos me tenés que pagar porque hay un artículo de López Mesa que cuando habla de responsabilidad civil extracontractual dice que todo aquel que provoca un daño tiene que resarcir. Porque está bien, sí, lo dice López Mesa, lo decía Ulpiano, Modestino y Gallo también. Pero tú tenés una norma del Código Civil que es una solución directa al problema que vos tenés. Entonces, una vez más, vamos de lo más sencillo a lo más complejo. Primero la cita de la norma. Si yo busco un orden intuitivo especial, hablo primero del marco normativo, como vieron ahí medio de pasada en las demandas que era de consumidor y usuario. Consumidor y usuario. Primero explico el marco normativo, porque yo quiero ese paraguas tuitivo para mi caso, que es más beneficioso que el civil. Entonces, primero un buen marco normativo. No, esta cuestión es de consumo porque mi cliente reviste el carácter de destinatario final de los bienes y el demandado es proveedor en los términos del artículo 2 de la 24240 porque es
un profesional de los servicios. Y ya tenés el encuadre normativo. Y después usar las normas que nos favorecen, más vale. Después apoyarse en la doctrina y en la jurisprudencia. Primero la norma. Después uno habla de la doctrina, cómo interpretó esa norma. O sea, me siguen hasta aquí, ¿no? Primero la fuente normativa es crucial en esto. Primero la fuente normativa. A la hora de interpretar esa fuente normativa, uno se sirve de doctrina. Y en general, en tercer lugar, apuntala con jurisprudencia. O sea, la jurisprudencia es como una suerte de garantía de ese argumento. Nosotros todavía nunca lo hicimos, siempre tuve como pendiente de hacer un taller o una suerte de charla sobre argumentación jurídica y sus usos prácticos. Ustedes siempre habrán visto la argumentación, ya sea en introducción al derecho o en otras materias, como algo muy, muy teórico. Pero es de plena aplicación acá. La argumentación jurídica es esto, es dar fundamentos, dar razones. ¿De qué? Bueno, cuando analizan la sentencia, de la decisión que se toma. Pero en las demandas y en los recursos, dar los fundamentos de por qué me tienen que dar la solución que yo propongo, ya sea un escrito de demanda, de contestación, de un recurso. Y también tiene una técnica que es precisa. Entonces, uno da el fundamento, da la razón, y luego da una garantía, que puede ser, sobre esto el esquema de Francis Tulmin está buenísimo, si quieren, al que le interese la argumentación, está genial porque analiza esto con un grado de detalle un poco más elevado de lo que vamos a hacer acá, que es muy rústico. Pero digamos, todo fundamento tiene una garantía. Entonces vos explicás la norma, lo enriqueces con doctrina, de cómo se interpreta esa norma, y finalmente se apuntala con jurisprudencia. Entonces, el artículo tal dice esto, que Lorenzetti, López Mesa y no sé, cualquier autor lo interpretaron de esta manera. Por lo demás, la Cámara Segunda de La Plata, en auto fulano de tal y tal, tomó esta solución en línea con lo expuesto anteriormente. Entonces, fíjense que todo queda, digamos, armónico. Norma, doctrina, jurisprudencia. Y con esto ya cierro. A la hora de la jurisprudencia, algunos consejos de tipo práctico, esto no se lo van a decir en ningún lado, pero es obvio casi. Si citamos jurisprudencia de primera instancia, que no sea de cualquier lado. No traigamos una sentencia del Tribunal Civil, Comercial y de Minería de Mendoza, porque estamos en La Plata. Obviamente que puede ser una cuestión novedosa donde enriquece que haya otra sentencia de primera instancia, como vimos en el fallo Nucera. Ahí, si ustedes lo leen, van a encontrar cosas de primera instancia, pero son cosas muy novedosas. Otra cosa, no está bueno poner sentencia de primera instancia, hagan una aplicación restrictiva de esto, porque cada juzgado tiene sus criterios. Entonces el juez o la jueza se lo puede tomar a mal. Pónganse en su lugar. Ustedes son jueces o juezas y me citan jurisprudencia del juzgado de al lado. Acá no estamos al lado, estamos en mi juzgado. Y son los criterios del órgano. Todo bien con lo que dice el juzgado de acá a la vuelta, pero acá es otra. Entonces, sean prudentes a la hora de citar fallo de primera instancia. Con las cámaras pasa algo similar. Uno a veces ve en las demandas citas de la Cámara, no sé, nacional en lo civil de la capital. Acá no estamos en capital, estamos en provincia. Entonces vamos a tratar de manejarnos con jurisprudencia de Cámara de provincia. Y le digo más, tratemos de manejar jurisprudencia de cámaras del departamento judicial donde estamos litigando. Porque acá pasa lo mismo que con la primera instancia. Las cámaras, yo no sé si se toman a bien que yo pretenda fundar un recurso con jurisprudencia de la Cámara de Azul o de Mar del Plata. Máxime que cuando ustedes empiezan a litigar o a leer jurisprudencia de cámaras, se van a dar cuenta de que cada cámara departamental tiene una línea de pensamiento, una doctrina, o sea, siguen una línea, no es el revoleo.
y muchas veces hay como pica entre cámaras, porque tienen criterios bien marcados. Entonces, si yo tengo un recurso en la Cámara Segunda de La Plata, que tiene una orientación más de derechos humanos, más progresista, y le cito jurisprudencia de la Cámara, no sé, de Mar del Plata, que tradicionalmente tiene una línea mucho más formal, no me va a no me va a sumar. Entonces esto es lo mismo. Tratemos de conocer la doctrina del órgano, en lo posible, usando juga, y a la hora de fundar una demanda, traten de hacerlo con jurisprudencia de Cámara del Departamento Judicial, y si tienen algo de Suprema Corte, mejor, porque es la que hace la interpretación en carácter de doctrina legal de las normas. Entonces, si hay norma de corte en carácter de doctrina legal, mejor. Apúntala todavía más. Pero no traigamos cosas de la Corte de Chaco, porque no tiene nada que ver. Más allá de que puede servir como doctrina, pero para la doctrina tenemos la doctrina. O sea, no usemos argumentos doctrinarios, perdón, no usemos jurisprudencia como argumento doctrinario. Insisto, esto es muy plástico, ¿no? Salvo que sea una cuestión novedosa. En civil y comercial en general no hay cosas muy novedosas, chicos y chicas. Entonces, sí los hay en las cuestiones que tienen que ver con consumidores y usuarios, materias sensibles como puede ser el amparo, las autosatisfactivas, familia. Pero en civil y comercial quedó poco espacio para lo extremadamente novedoso. Entonces, tratemos de usar las herramientas apropiadamente. Para la doctrina tenemos los tratados. Y si hablamos de jurisprudencia, tratemos de manejar jurisprudencia de Corte Suprema, de la provincia de Buenos Aires, y jurisprudencia de Cámara del Departamento Judicial. Eso sería, digamos, lo más apropiado. Después, obviamente, que si el caso es novedoso y lo meritúa, uno puede citar el fallo de primera instancia como para ayudar al juez, darle pista de cómo resolver algo que nunca se había resuelto en su juzgado, o si estamos ante una Cámara, lo mismo, ¿no? Decir, mire, esto yo sé que es novedoso, fíjese que la Cámara de Azul lo resolvió de esta manera. Pero cuestiones que no son novedosas, evitemos la referencia a otro fallo de primera instancia si estamos en una demanda, o cosas que tienen que ver con otras cámaras, porque no tiene nada que ver. Y probablemente en la Cámara también, no digo que se lo tomen a mal, pero te puede salir la coneja disparada para cualquier lado. Se lo pueden tomar a bien, o pueden decir, no, ¿qué me viene este con cosas de azul si estamos en La Plata? Entonces va por ahí un poco la fundamentación. Vamos a seguir, cerramos la clase que viene, y la clase que viene empalmamos ya con el cierre de la demanda y vamos a hablar un poco de prueba. Vayan viendo, vean por favor el video de Marcos y vayan viendo los videos. Nosotros el año pasado convocamos a un ingeniero civil, a un ingeniero mecánico y a una perito psicóloga, porque la semana que viene, como vamos a ver la prueba, vamos a ver los puntos de pericia. Así que por favor vayan viendo eso. Sé que son videos medios largos, de 1 hora más o menos, pero vean el de Marcos y vayan viendo el de los peritos. Y el martes va el trabajo práctico. ¿Alguna pregunta, chicos y chicas? ¿Estamos hasta aquí? Yo te iba a preguntar, el derecho comparado sería doctrina también, no sería norma, ¿o no? Iría por el lado de la doctrina, sí, sí. También, reservémoslo para cuestiones novedosas. Para cuestiones novedosas. Cande, te vi levantar la mano. Si bien tengo acá el cronograma en mano, como se fueron moviendo las fechas, quería saber si efectivamente entra hasta el punto 12, que es vicisitudes de la demanda, sí. O también va a entrar la parte de prueba. Pará, vos te referís al parcial. Sí, perdón, al del 21. El parcial llega hasta demanda y contestación, de tal suerte que el procedimiento probatorio en adelante es parte del tercer parcial. Perfecto, perfecto, genial. Vamos a ver la fecha. Yo creo que la semana que viene, a ver cómo viene la mano. La semana que viene no vamos a terminar con contestación de demanda. La semana que viene vamos a ver prueba, cerramos demanda, vamos a ver traslado de demanda, y vamos a empezar a ver contestación de demanda. O sea que el parcial sería más o menos para el 28. Ok, 28 entonces. ¿Les parece? No sé si ¿Queda hasta coincide. esa fecha? ¿Coincide con el de Queda esa teoría?
Ya me fijo, a ver, dame un minuto. Ya te digo, Guille. Tratemos de que no coincida con la El teoría. 21 me El parece. Me parece creo que no, es el 18 de Es en septiembre, eso. de Perfecto, septiembre. entonces ya quedamos para el 28 de agosto, segundo parcial. ¿Parece bien? Tienen tiempo. Ahora aviso en el grupo que tenemos de WhatsApp para los que no están. Sábado 28 de agosto, segundo parcial. Sí, igual lo vamos a publicar, como hacemos siempre. Pero ya quedamos para esa fecha. Así también dejamos un margen para hablar, porque ¿qué va a pasar? El encuentro que viene, más allá de los temas que parecen pocos, y son muchos, vamos a estar también un rato debatiendo el tema del cómputo de plazo y sacando dudas puntuales. El año pasado estuvo buenísimo porque todos los casos dieron lugar a debate, incluso hubo uno que nosotros mismos lo habíamos resuelto mal y lo modificamos. Entonces está bueno porque van surgiendo cosas que hasta aún nosotros no vimos. Así que vamos a destinar un tiempo prudencial también para eso. Así que bueno, chicos y chicas, no los entretengo más. Vamos a... Sí, Seba, los temas son los mismos, son los que están en el cronograma. Lo que cambiamos, lo único que cambiamos Claro. es la fecha. Lo único que cambia es la Serían fecha. todos los temas que llegan hasta receso invernal en el Claro, cronograma. eso, Que sí. sería hasta el punto 12 El inclusive, punto que 12. es, Ajá. claro, vicisitudes de la demanda. Sí, los temas son los mismos, cambia la fecha nada más. Obviamente porque se van dilatando un poco el desarrollo de los temas y a veces lo amerita. Así que cambia la fecha al 28 de agosto y los temas son exactamente los mismos. Chicos y chicas, les subo el video ahora a la tardecita y nos estamos viendo el sábado que viene. ¿Me parece? Gracias, Guille. Les mando un abrazo grande, cuídense, espero que estén muy bien. Buen fin de. Igualmente. Buen fin de Maite, para Gianni, todos. muchas gracias por estar, les mando un abrazo grande. Nos estamos Buen viendo. fin fin de- de semana. Chao, chao.